En el instante en que mi hijo soltó una carcajada, los papeles del divorcio todavía revoloteaban en el aire. Rodeó la mesa del comedor y apoyó ambas manos sobre mis hombros. Sentí su aliento cálido junto a mi oído. Mamá, dijo, acepta. Considéralo un último regalo para ese hombre. El día que presenté mi renuncia, la joven del Departamento de Recursos Humanos tenía los ojos llenos de lágrimas. Había trabajado en la empresa durante 6 años y la había visto pasar de ser una practicante a convertirse en gerente. Cada uno de sus ascensos llevaba mi firma de aprobación. A través de las persianas de la oficina del director general, vi al señor Abernathy de pie, con las manos detrás de la espalda, mirando por la ventana durante un largo rato. Finalmente, recibí un mensaje. Thalía, el equipo del proyecto te esperará durante 3 meses. ¿3 meses? Solté una pequeña risa mientras me quitaba la credencial de identificación y la dejaba dentro del cajón de mi escritorio. Aquella casa de 3 habitaciones, ubicada en el distrito escolar más codiciado de la ciudad, era el resultado de haber invertido 12 años de mi salario como directora. Había dado un 60% de anticipo y pagaba una hipoteca de $4.200 al mes. Aún quedaban 7 años para terminar de pagarla. Mi esposo, Holden, era editor en una editorial y ganaba $5.800 mensuales. Mi hijo, Vance, acababa de cumplir 22 años. Había fundado una empresa tecnológica y se había mudado el año anterior después de conseguir su primera gran ronda de inversión. Eran las 4 de la tarde cuando llegué a casa. En la entrada había un par de zapatos de cuero para hombre que no pertenecían a nadie de la familia. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Los reconocí enseguida. Eran del mismo estilo que usaba Merrick, el antiguo compañero de universidad de Holden. Talla 11, con desgaste en la parte interior de la punta. Una señal clásica de pies planos. En la sala, el té helado ya se había entibiado. Merrick estaba sentado en el sofá, retorciéndose las manos con nerviosismo. Al verme entrar, se puso de pie de inmediato, pero volvió a sentarse casi al instante. Sus labios se movían, aunque no salía ningún sonido. Holden salió del estudio sosteniendo 2 documentos. Las esquinas estaban arrugadas por la fuerza con que los sujetaba. Thalía, comenzó con una voz sorprendentemente serena. Sé que renunciaste al trabajo y hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. Empujó un acuerdo de divorcio sobre la mesa. Las líneas destinadas a las firmas estaban en blanco, pero el apartado correspondiente a la división de bienes ya estaba completamente redactado. La casa sería para él. Los ahorros se dividirían en partes iguales. Mi accord, de 5 años de antigüedad, sería para mí. La causa alegada era diferencias irreconciliables y separación prolongada. Me quedé mirando esas 2 últimas palabras. Separación prolongada. El año anterior, cuando lo hospitalizaron por una hernia discal, pedí 2 semanas de permiso en el trabajo para cuidarlo. Le preparaba caldo de huesos y lo llevaba todos los días desde el Upper East Side hasta el centro de la ciudad. ¿Eso también contaba como una separación prolongada? Probablemente no. Después de todo, llevábamos mucho más tiempo durmiendo en habitaciones separadas. 3 años y 4 meses, para ser exactos. Desde el día en que empezó a quedarse trabajando hasta tarde. Acabas de renunciar. Ya no tienes ingresos. Holden se acomodó las gafas. El reflejo ocultó por un instante sus ojos. Si este asunto llega a los tribunales, aunque Vance ya sea mayor de edad, la división de bienes será muy desfavorable para ti. Este acuerdo es un gesto de buena voluntad. No respondí. Debajo de la mesa de centro asomaba la mitad de un recibo del supermercado. Era de la víspera. En él figuraban 3 botellas de cerveza artesanal local y una bolsa de pretzels. Holden no bebía. Era alérgico al alcohol. Delante de Merrick había un vaso de agua completamente intacto. Fue entonces cuando Vance abrió la puerta. Llevaba una sudadera negra con capucha, cubriéndose parcialmente el rostro, y una bolsa de papel de una panadería del barrio.
Dentro estaban las rosquillas calientes de sidra de manzana que tanto me gustaban. Las dejó sobre el mueble de la entrada y recorrió con la mirada a los tres que estábamos en la sala antes de detenerse en los papeles del divorcio. ¿Mamá? Se acercó mientras la bolsa de papel crujía entre sus manos. ¿Renunciaste? Asentí. Gruñó por lo bajo, se inclinó y tomó el acuerdo de divorcio. Pasó directamente a la última página, donde estaban los detalles de la liquidación. Holden se inclinó hacia adelante. Vance, esto es un asunto entre tu madre y yo. Lo sé. Vance volvió a dejar los documentos sobre la mesa. Entonces se echó a reír. Fue una risa breve y limpia, como una moneda cayendo sobre un cristal. Bajó la mirada hacia mí. La capucha se deslizó hacia atrás, dejando al descubierto sus ojos, esos mismos ojos ligeramente caídos que había heredado de mí. Sus iris eran oscuros, casi brillantes. Mamá, acepta. Holden quedó completamente desconcertado. Merrick comenzó a toser con violencia. Y en ese preciso instante, un olor me transportó de golpe al invierno de hacía 3 años. Antiséptico. Óxido. Y aquella nota de voz guardada en el teléfono de Holden. Es mejor que renuncie. Así no recibirá la mitad de las acciones cuando se consoliden. Ese día, Vance había caminado hacia mí por el pasillo del hospital. El viento helado de diciembre inflaba su delgada chaqueta universitaria. Me mostró su teléfono y habló en voz baja. Mamá, lo grabé. En aquel entonces tenía 19 años y acababa de conseguir la primera ronda de inversión para su empresa. Me dijo. Mamá, solo aguanta un poco más. Cuando el valor de mi empresa se duplique, te sacaré de aquí. Habían pasado 3 años. Y el valor de su empresa se había multiplicado por 10. Levanté la cabeza, sostuve la mirada atónita de Holden y sonreí levemente. Está bien. Firmaré. El bolígrafo era de Vance. Lo sacó del bolsillo de su sudadera. Era un Pilot G2 negro, cuya tapa todavía conservaba las marcas de sus dientes. Cuando lo tomé, la punta de mis dedos rozó el dorso de su mano. Estaba helada. Seguramente estaba lloviendo afuera. Debía de haber venido corriendo hasta aquí. Al ver a Vance sacar el bolígrafo, la comisura de los labios de Holden tembló. Merrick finalmente tomó el vaso de agua y bebió un largo trago. Su nuez subía y bajaba como si quisiera decir algo, pero terminó tragándose las palabras. Thalía. Holden apoyó una mano sobre el acuerdo. Piénsalo bien. Esta casa vale ahora $1.200.000. La parte que aportaste para el pago inicial ni siquiera alcanzaría para cubrir 3 años de alquiler. Tienes 45 años. Conseguir otro trabajo. Holden. Vance lo interrumpió. Ni siquiera lo llamó, papá. Su tono era tan educado que resultaba casi frío. La estrategia de transformación digital que mi madre diseñó el año pasado para la editorial donde trabajas, la misma que presentaste ante la junta directiva, dijiste que era completamente tuya, ¿verdad? El rostro de Holden perdió todo el color. Yo recordaba perfectamente aquel episodio. El año pasado, cuando las ventas en las librerías físicas empezaron a desplomarse, Holden estaba tan preocupado que apenas podía dormir. Pasé un mes entero elaborando para él un plan integral basado en un modelo de comunidad por suscripción, con un cronograma de ejecución trimestral completamente detallado. Él presentó ese proyecto durante su evaluación anual. Y escribió. Propuesta innovadora desarrollada por mí. Nunca lo desenmascaré. En aquel momento pensé. Somos un equipo. Su éxito también es el mío. ¿Cuánto dinero adicional genera ahora esa estrategia para la editorial cada año? Preguntó Vance con calma, volviéndose hacia mí. Alrededor de $400.000 a $500.000 anuales. Con un 3% en regalías. Vance volvió a mirar a su padre. Holden, solo el año pasado ganaste al menos $12.000 adicionales gracias a ese proyecto. Ese dinero, nunca le dijiste nada a mamá, ¿verdad? La garganta de Holden volvió a moverse. Merrick dejó el vaso sobre la mesa de cristal. La base de plástico produjo un golpe seco. De pronto,
Toda aquella escena me pareció un poco absurda. En 23 años de matrimonio, jamás había visto esa expresión en el rostro de Holden. Era como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada por el cuello. Estaba completamente inmóvil, pero ni siquiera se atrevía a temblar. Siempre había sido un hombre sereno, amable, racional, con ese aire intelectual propio de un hombre de letras. Incluso cuando se enfadaba, lo hacía con calma y contención. Pero en ese momento toda esa compostura empezaba a resquebrajarse. Los músculos alrededor de su boca temblaban. Vance. Su voz. En nuestra familia las finanzas no funcionan así. Ah, ¿no? Entonces explícame cómo funcionan. Vance se sentó sobre el apoyabrazos del sofá y, con total tranquilidad, arrancó un pedazo de una de las rosquillas aún tibias para dármelo. Las migas cubiertas de azúcar cayeron perfectamente sobre la palma de mi mano. Durante los 3 años que tú y mamá han estado separados, realizaste 7 transferencias disfrazadas de inversiones culturales por un total de $63.000. El dinero fue enviado a un estudio de creación digital registrado a nombre de tu antiguo compañero de universidad, el mismo Merrick que trajiste hoy a esta casa. El agua del vaso que sostenía Merrick se derramó sobre sus pantalones caqui. Holden se levantó de golpe. Las patas de la silla chirriaron contra el piso mientras mecía la silla hacia atrás. Miró a Vance con los ojos desorbitados, las gafas torcidas sobre el rostro. ¿Me estuviste investigando? Investigué el recorrido del dinero, respondió Vance mientras se sacudía el azúcar con canela de las manos. Después de todo, 2 de esas transferencias salieron de la cuenta bancaria de mamá. Él no lo sabía. Pero yo sí. La cuenta bancaria de Vance seguía vinculada a mi número de teléfono. Él mismo la había configurado así cuando estaba en la secundaria porque temía olvidar las contraseñas. Me quedé inmóvil. 2 transferencias. Entonces recordé. El año pasado, Holden me dijo que quería invertir en un proyecto cultural y me pidió que hiciera 2 transferencias por un total de $30.000. Lo hice porque me abrazó y me dijo que, si aquel proyecto tenía éxito, podríamos terminar de pagar la hipoteca antes de tiempo. Jamás comprobé a dónde había ido realmente ese dinero. Ese dinero, continuó Vance con la misma serenidad. Merrick lo utilizó para crear una red de creadores de contenido. Firmó contratos con 3 creadoras de contenido sobre estilo de vida. Una de ellas, que tiene más de 1 millón de seguidores, lleva semanas publicando vídeos sobre cómo las mujeres mayores de 40 años pueden reconstruir su carrera profesional. El vaso de agua finalmente resbaló de la mano de Merrick. El agua se extendió por la mesa de centro, empapando una esquina del acuerdo de divorcio. El pecho de Holden subía y bajaba con fuerza. De repente, apartó el agua de un manotazo y elevó la voz. Vance. Tú trabajas en tecnología. ¿Qué sabes tú sobre cómo funcionan los negocios? Ese dinero fue una inversión. Toda inversión implica riesgos. Lo sé. Vance arrancó con tranquilidad la esquina mojada del acuerdo y la dobló antes de guardársela en el bolsillo. Pero disponer de bienes importantes dentro del matrimonio requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Deberías conocer esa parte de la ley mejor que yo. Después de todo, tú trabajas con las palabras. Yo seguía sentada, comiendo la rosquilla lentamente, bocado tras bocado. Estaba deliciosa. Era de aquel puesto del mercado agrícola del West en el que iba todos los otoños. A Vance nunca le habían gustado cuando era niño. Pero desde que descubrió que eran mis favoritas, jamás olvidaba traerme una. Observé el rostro completamente enrojecido de Holden y me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no lo veía tan alterado. ¿Cuándo había sido la última vez que levantó la voz? Probablemente aquel invierno, 3 años atrás. Estaba hablando por teléfono y dijo: ella nunca lo descubrirá. Está demasiado aferrada a esa casa. Yo estaba en la cocina preparando sopa. No escuché con quién hablaba. Pensé que simplemente estaba estresado por el trabajo. Vance se puso de pie y sacó otra cosa del bolsillo de su sudadera. Una llave. La dejó frente a mí. El metal produjo un sonido seco al golpear la mesa todavía húmeda. Mamá, es el apartamento que está junto a mi oficina.
Me entregaron las llaves el mes pasado. Tiene unos 75 metros cuadrados. Es más que suficiente para ti. Yo me haré cargo de los gastos de mantenimiento. Holden clavó la vista en aquella llave. Sus labios temblaban. Finalmente reprimió todas las emociones que se reflejaban en su rostro enrojecido. Volvió a sentarse. Se acomodó las gafas. Su voz recuperó ese tono grave y contenido. Muy bien. Perfecto. Así que ustedes dos tenían todo esto planeado. Vance bajó la mirada hacia mí. Yo levanté la vista hacia él. Esos ojos ligeramente caídos eran idénticos a los míos. Pero la calma que había en ellos la había heredado de su abuelo. Mi padre fue profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Llevó las cuentas de toda su vida con una precisión casi obsesiva. Antes de morir me dejó un único consejo. Thalía, puedes soportar muchas cosas, pero no puedes soportarlas para siempre. Mamá, dijo Vance con suavidad. Solo firma. Del resto me encargo yo. Dejé la servilleta de papel sobre la mesa. Tomé el bolígrafo. Y firmé mi nombre en la última página del acuerdo de divorcio. La punta rasgó ligeramente el papel húmedo y la tinta se expandió un poco. Ya estaba. 23 años de matrimonio terminaron con una firma que tardó menos de 3 segundos. Cuando me levanté, sentí las piernas algo débiles. Pero mantuve la espalda completamente recta. Holden ni siquiera me miró. Tenía la vista fija en la esquina húmeda del acuerdo, como si quisiera asegurarse de que mi firma realmente estuviera allí. Merrick también se puso de pie. Movió los labios varias veces antes de conseguir hablar. Thalía, no. Señora Hayes. Es Merrick, ¿verdad? Le pregunté sonriendo. Asintió torpemente. Vi uno de los episodios de esa red de creadores que administras. Era sobre cómo las mujeres pueden defender sus derechos legales cuando vuelven al mercado laboral. Me gustó mucho. Solo hay un detalle. Las leyes sobre reparto de bienes que citaron ya están desactualizadas. Deberían corregir esa información. El rostro de Merrick se puso completamente rojo. Me miró con la boca abierta, incapaz de responder. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Vance me siguió, tomando la bolsa de rosquillas que había dejado sobre el mueble de la entrada. Mientras me agachaba para cambiarme de zapatos, noté que los cordones de sus zapatillas estaban desatados. Se arrodilló para hacer el nudo mientras el borde de su sudadera rozaba el suelo. Afuera seguía lloviendo. Abrí la puerta. El aroma de la lluvia de otoño mezclado con la tierra húmeda inundó el ambiente. Hacía frío. Pero era un frío limpio. Vance se levantó y me entregó la bolsa de rosquillas. Nuestros ojos volvieron a encontrarse. Mamá, tienes 45 años. Tu vida apenas está comenzando. Bajé los escalones de la entrada sujetando la bolsa todavía caliente. La lluvia golpeaba con fuerza mi paraguas. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché que algo se hacía añicos dentro de la casa. El sonido de la porcelana rompiéndose fue nítido, aunque distante. No miré hacia atrás. El apartamento estaba en el piso 16 de un edificio sobre la avenida Arbor View. Los ventanales iban del suelo al techo y daban directamente al río. Vance me contó que el edificio pertenecía a uno de los inversionistas de capital de riesgo de su empresa. El alquiler tenía una tarifa especial para familiares y amigos, $4.800 al mes. Al entrar, encontré un ramo de flores blancas y verde pálido sobre la isla de la cocina, colocado dentro de un jarrón de vidrio transparente. Debajo había una tarjeta. Con la letra de Vance decía: Mamá, la florista me aseguró que estas flores son muy fáciles de cuidar. Solo tienes que cambiarles el agua una vez por semana. Me quedé varios minutos junto a la ventana contemplando el río. El agua otoñal tenía un tono gris verdoso. Un carguero avanzaba lentamente mientras el sonido de su bocina llegaba amortiguado a través de los ventanales del piso 16. Mi teléfono vibró 3 veces. Los 3 mensajes eran de Holden. En los 2 primeros preguntaba por las llaves. El tercero era mucho más largo. En resumen, me pedía que me calmara y aseguraba que todavía podíamos renegociar el acuerdo.
No respondí. Dejé el teléfono boca abajo y comencé a desempacar. El cambio de trabajo había sido tan repentino que solo llevaba una maleta y 2 cajas. En las cajas estaban las cosas que había vaciado de mi oficina. Un termo Yeti que había usado durante 10 años. Una pila de cuadernos Moleskine. Varios libros relacionados con mi profesión. Y una fotografía enmarcada de Vance y de mí. Él tenía 14 años. Yo, 37. Estábamos de pie en el campo de deportes durante su ceremonia de graduación de la escuela secundaria. El sol brillaba con tanta intensidad que ambos sonreíamos entrecerrando los ojos. Coloqué el marco sobre la mesa de noche. Mi teléfono volvió a sonar. Era una llamada del antiguo Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Me informaban que mi indemnización sería procesada el mes siguiente. Antes de despedirse, añadieron: el señor Abernathy también quería saber si regresarás dentro de 3 meses. El puesto de vicepresidenta sigue esperándote. Respondí con un breve mensaje de agradecimiento y apagué la pantalla. En mi primera noche viviendo sola, preparé un plato de pasta y cené junto a la ventana. Al otro lado del río, las luces de miles de hogares comenzaron a encenderse una tras otra. Cada una de aquellas luces representaba una familia. Me quedé contemplándolas durante un largo rato. Después abrí mi computadora portátil e inicié sesión en una cuenta de correo personal que no revisaba desde hacía 3 años. Había más de 300 correos sin leer. El más reciente databa precisamente de aquel invierno, 3 años atrás. El remitente era Bram, mi antiguo asistente. El asunto solo decía: para tu información. El archivo adjunto era un documento PDF. Lo abrí. Mi dedo permaneció suspendido unos segundos sobre el panel táctil antes de hacer clic. Dentro del documento encontré capturas de pantalla de correos electrónicos intercambiados entre Holden y una agencia inmobiliaria. Los mensajes abarcaban un periodo de 6 meses anterior a nuestra supuesta separación prolongada. En ellos discutían el proceso para transferir rápidamente la propiedad de un inmueble. Uno de los agentes preguntaba si deseaba firmar un acuerdo posnupcial. La respuesta de Holden era breve: espera a que ella renuncie. Me quedé mirando aquellas palabras durante varios segundos. Espera a que ella renuncie. Luego seguí desplazándome hacia abajo. La última página era la transcripción de una grabación de voz. El contenido me resultó dolorosamente familiar. Era la conversación entre Holden y Merrick que Vance me había hecho escuchar en el pasillo del hospital 3 años antes. Merrick, tu esposa gana más de $600,000 al año. Si renuncia, ¿cuánto menos tendrás que pagarle de manutención? Holden permaneció en silencio durante unos segundos. Después respondió: sus problemas en el cuello han empeorado otra vez. El médico dijo que, si continúa trabajando a este ritmo, podría quedar con una discapacidad permanente. Ella misma habló de renunciar. Al otro lado de la llamada, Merrick soltó una carcajada. Bueno, eso te facilita bastante las cosas. Holden respondió simplemente: sí. Solo eso. Sí. Nunca contestaba mis mensajes con una sola palabra. Siempre añadía alguna frase más para parecer atento y considerado. Pero en ese momento, cuando dijo únicamente sí, seguramente pensó que yo seguía esperando mi turno para la tomografía. Cerré el documento. La pantalla apagada reflejaba mi rostro. 45 años. Algunas líneas finas alrededor de los ojos. Pero el contorno de mi mandíbula seguía firme. Mi cabello aún conservaba su color oscuro natural. En mi familia nadie encanecía temprano. Me quedé observando mi reflejo. Entonces recordé el invierno anterior. Aquella noche había permanecido en la oficina hasta las 2 de la madrugada. El dolor en el cuello era tan intenso que ya no podía permanecer sentada. Terminé arrodillándome sobre el suelo para revisar la versión final de una propuesta. En aquel momento solo pensaba: solo 3 meses más. Cuando este proyecto se lance, todo mejorará. El proyecto se había lanzado hacía 6 meses. Había alcanzado 1 millón de usuarios activos diarios.
El equipo al que personalmente había formado ganó el premio anual a la innovación. El día de la ceremonia, Holden dijo que tenía un virus estomacal y no asistió. Solo me envió $200 por una aplicación de pagos con una nota que decía: «Trabajaste muchísimo, cariño». Me levanté para poner agua a hervir. Al pasar por la entrada vi que la llave seguía en el pequeño plato junto a una moneda perdida. La tomé y la hice girar entre mis dedos. Era de aluminio. Ligera. Los dientes de la llave eran nuevos y afilados. Mientras el agua hervía, escuché música de piano proveniente del apartamento contiguo. Alguien estaba interpretando Furilis. Se equivocó. Se detuvo. Y volvió a comenzar desde el principio. Me apoyé en el marco de la cocina con la taza entre las manos y escuché la pieza completa. Luego tomé el teléfono y le envié un mensaje de voz a Vance. «Vance, esa llave que me diste, ¿el apartamento es alquilado o lo compraste?». 3 segundos después llegó su respuesta. De fondo se escuchaba el sonido constante de un teclado mecánico. Su voz sonaba adormilada. «Lo compré. Yo pagué la entrada y estoy pagando la hipoteca. La escritura está a tu nombre». Me quedé inmóvil en la cocina con el teléfono en la mano. El vapor empañó la ventana. Las luces al otro lado del río se transformaron en un cálido resplandor amarillo. De pronto recordé la noche en que Vance consiguió su primera ronda de inversión, cuando apenas tenía 19 años. Llegó a casa completamente emocionado y me dijo: «Mamá, mi primer objetivo en la vida es comprarte una casa. Una casa donde no aparezca el nombre de nadie más». En aquel momento pensé que eran solo las palabras impulsivas de un muchacho. Le revolví el cabello y respondí riendo: «Está bien, está bien. Ahora vete a dormir». Pero él no durmió. Permaneció toda la noche programando en su habitación. Cuando salió para desayunar, tenía los ojos completamente rojos. Exactamente igual que mi padre después de pasar toda la noche corrigiendo exámenes. Dejé el teléfono sobre la mesa. Apagué la luz de la cocina. Y entré en el dormitorio. Las flores blancas brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Las observé durante unos instantes. Después me acosté. Las sábanas tenían el aroma desconocido del detergente con el que habían sido lavadas. Cerré los ojos. En mi sueño regresé a aquel pasillo del hospital durante el invierno. El fuerte olor a desinfectante impregnaba el ambiente. Empujaba la silla de ruedas de Holden hacia la sala de tomografía. Él tenía los ojos cerrados. Fruncía el ceño. Sus manos sujetaban con fuerza los apoyabrazos. Al final del pasillo apareció Vance corriendo hacia mí. Su chaqueta universitaria estaba abierta y la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro. Llegó jadeando. Levantó el teléfono frente a mí y dijo: «Mamá, escucha esto». Desperté sobresaltada. Afuera todavía no había amanecido. Una ligera neblina cubría la superficie del río. Miré el reloj del teléfono. Las 4:30 de la madrugada. Había un mensaje nuevo de un número desconocido. No aparecía ningún nombre. Solo decía: «Señora Hayes, un cliente está interesado en adquirir los derechos de la estrategia de comunidad que usted desarrolló. ¿Estaría dispuesta a conversar?». Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Luego escribí una respuesta. «Sí. 10 de la mañana. Starbucks de la avenida Arbor View». Después de enviarlo, dejé el teléfono a un lado y me di la vuelta. La almohada conservaba un leve aroma a lluvia y tierra húmeda, probablemente del paseo que había dado el día anterior. Volví a cerrar los ojos. Esta vez no soñé con nada. Dormí profundamente hasta que sonó la alarma. Las 7 de la mañana. El primer día de mi nueva vida. El Starbucks estaba en la esquina de la avenida Arbor View. Las ventanas del segundo piso daban al paseo junto al río. Llegué a las 9:55. Pedí un café americano caliente. Elegí un reservado junto a la ventana. 15 minutos después, una mujer con un abrigo color camel subió por las escaleras. Recorrió la cafetería con la mirada y caminó directamente hacia mi mesa. Debía tener poco más de 40 años.
Llevaba el cabello corto. En el lóbulo de una oreja brillaba un pequeño pendiente de diamante. No llevaba bolso. Solo sostenía su teléfono móvil. ¿Señora Hayes? Su apretón de manos fue rápido y firme. Soy Cresa, socia de Strategem Consulting. Mi asistente fue quien le escribió anoche. La invité a sentarse. Me observó unos segundos antes de sonreír. Se ve más joven que en sus fotografías. La noticia de su renuncia ya circula por toda la industria. Algunos sienten lástima por usted. Otros dicen que fue una insensata. Yo escuché ambas versiones y preferí formarme mi propia opinión. ¿Opinar sobre qué? Sobre si realmente salió del juego, o simplemente está buscando una nueva mesa donde jugar. Colocó su teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. En ella aparecía la miniatura de una presentación en PowerPoint. El título decía: Estrategias de comunidades por suscripción para editoriales tradicionales. He revisado los resultados de la estrategia que desarrolló para esa editorial. En solo 4 meses construyó una comunidad de usuarios y elevó la tasa de recompra mensual del 7% al 22%. En el sector editorial, eso es un resultado de primer nivel. Hizo una breve pausa antes de continuar. Tengo un cliente. Una plataforma digital basada en conocimiento. Quieren que desarrolles una estrategia similar. El presupuesto comienza en una cifra de 6 dígitos. Tomé un sorbo de mi café americano. El amargor recorrió mi lengua hasta el fondo de la garganta. Habían pasado menos de 48 horas desde que había renunciado y ya tenía frente a mí a una cazatalentos con una oferta realmente importante. No era lo que esperaba. Creía que una mujer de 45 años, por impresionante que fuera su currículum, tendría que pasar meses intentando volver al mercado laboral. Parecía que Cresa podía leer mis pensamientos. Golpeó suavemente la mesa con la punta de un dedo. Señora Hayes, el mercado conoce mejor que usted el valor que tiene. ¿Por qué cree que su anterior empresa la retuvo durante 12 años? Porque todo lo que usted crea termina convirtiéndose en dinero de verdad. Ahora es una profesional independiente. Puede elegir los proyectos que quiera. Las plataformas están mucho más dispuestas a pagar por soluciones específicas como las suyas. Están comprando su experiencia, no contratándola como empleada. Era una mujer directa. Hablaba deprisa y el pequeño diamante de su oreja brillaba cada vez que giraba ligeramente la cabeza. Me recordó a una joven que contraté hacía 5 años. Tenía exactamente ese mismo estilo. Tiempo después dejó la empresa para incorporarse a una consultora en Chicago. A veces el mundo es sorprendentemente pequeño. De acuerdo, dije mientras dejaba la taza sobre la mesa. Pero tengo 3 condiciones. Cresa asintió. La primera, la estrategia llevará siempre mi nombre como autora. El cliente podrá comprar los derechos exclusivos, pero no modificar la estructura principal. La segunda, si necesitan que participe durante la implementación, ese trabajo se cobrará aparte como honorarios del proyecto. Y la tercera, quiero un anticipo del 40%. Las cejas de Cresa se elevaron por un instante. Después volvió a sonreír. Ahora entiendo por qué el señor Abernathy no quería dejarla marchar. Extendió la mano. Aceptado. Todo. Mi asistente le enviará el contrato hoy mismo. En cuanto lo firme, la primera transferencia estará en su cuenta dentro de 2 días. Se levantó. El borde de su gabardina rozó la esquina de la mesa. Antes de irse se volvió hacia mí. Señora Hayes, quizá no me corresponda decir esto, pero quiero hacerlo. Hizo una breve pausa. Me divorcié a los 42 años. Era vicepresidenta de una empresa que cotizaba en bolsa. Renuncié. Me llevé a mi hija y empecé de nuevo desde cero. Sonrió. Ahora mi hija está en su último año de secundaria y mi consultora factura más de $10 millones al año. Me sostuvo la mirada. Créame, 45 años no es tarde para empezar de nuevo. Se marchó. Yo permanecí sentada en el reservado. Mi café americano estaba a medio terminar y ya se había enfriado. Afuera, una garza blanca rozó la superficie del río.
Sus alas dibujaron una delicada ondulación sobre el agua. Tomé el teléfono y respondí al mensaje de la asistente de Cresa. Envíeme el contrato. Muchas gracias. Después abrí mi lista de contactos y busqué un nombre. Una Hayes. La madre de Holden. Tenía 70 años y era una profesora de secundaria jubilada que vivía en una comunidad para personas mayores. Todos los sábados por la tarde me llamaba sin falta. El sábado anterior no pude contestarle porque estaba terminando el proceso de entrega de mi trabajo. Marqué su número. Sonó 2 veces antes de que respondiera. ¿Thalía? La voz de una conservaba ese tono dulce y pausado de siempre. Llevaba varios días llamándote. Holden me dijo que estabas muy ocupada con el trabajo y no quise molestarte. Respiré hondo. Holden y yo nos estamos divorciando. Al otro lado de la línea se hizo un profundo silencio. Después escuché un largo suspiro que parecía salir del fondo de su pecho. Sabía que este día iba a llegar. Guardó silencio unos segundos antes de preguntar. Ese inútil. ¿Intentó quedarse con la casa? Me sorprendí. No te preocupes, querida. Todavía conservo los comprobantes bancarios del dinero que aporté cuando compraron esa casa. Si los necesitas, te los envío enseguida. Me quedé sin palabras. Soltó una pequeña risa. ¿Qué pasa? ¿Pensabas que soy una anciana senil? Lo veía venir desde hace tiempo. Continuó hablando con total naturalidad. El mes pasado vino a visitarme. Empezó a insinuar que debería poner mi antiguo departamento a su nombre. Decía que, como tú habías renunciado, el dinero iba a escasear. Hizo una pausa. Y pensé. Eso no tiene ningún sentido. Que Thalía renuncie es asunto suyo. ¿Por qué de repente está interesado en quedarse también con mi propiedad? Así que busqué mis viejos registros financieros. Los comprobantes siguen allí. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que alguien comenta que cenó la noche anterior. Pero debajo de aquella calma percibí algo mucho más profundo. Algo que pesaba incluso más que los 23 años de resentimiento que yo había soportado en silencio. Sentí un nudo en la garganta. No, Thalía. Su voz volvió a suavizarse. Era exactamente la misma voz que escuché cuando la conocí hacía tantos años. Yo tenía apenas 22 años y acababa de empezar a salir con Holden. Aquel día estábamos preparando un pastel de pollo casero en su cocina. Ella tomó mis manos y me dijo: «Pareces una chica capaz de sacar adelante cualquier situación». Sonrió con nostalgia. Mi hijo siempre fue muy inteligente. Muy ambicioso. Pero nunca supo soportar la presión. Su tono se volvió más serio. Llevas 23 años casada con él. Has sostenido esta familia por dentro y por fuera. Como madre, yo lo vi. Quizá nunca dije nada. Pero siempre lo supe. Respiró profundamente. Ahora tienes 45 años. Es hora de empezar a vivir para ti. No te preocupes por la casa. Yo estoy de tu lado. Cerré los ojos. La garza había desaparecido. Solo quedaban las ondas expandiéndose lentamente sobre el agua del río. Gracias, Ella soltó una pequeña carcajada. ¿Y por qué me das las gracias? Su voz recuperó la alegría de siempre. Ven a verme el próximo sábado. Te prepararé mi famoso crumble de manzana. Pero ven sola. No traigas a ese tonto contigo. Cuando terminó la llamada permanecí sentada durante largo rato. El café americano estaba completamente frío. Toda la amargura se había asentado en el fondo de la taza. Me lo terminé de un solo trago. Después me levanté y bajé las escaleras. Justo cuando llegaba al primer escalón, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Vance. «Mamá, ¿estás libre esta noche? Quiero presentarte a alguien». Respondí. «¿A quién?» Su respuesta llegó casi al instante. «A mi novia. La misma que llevas tanto tiempo queriendo conocer». Un segundo mensaje apareció enseguida. «Pero antes hay algo que debes saber. Ella es la creadora de contenido que firmó con la agencia de Merrick.
La del canal sobre carreras profesionales para mujeres mayores de 40 años. Me quedé inmóvil en la escalera mirando la pantalla. La brisa del río entró por la ventana abierta. El aire seco del otoño acarició mi rostro. Y entonces me eché a reír. Era exactamente la misma risa que Vance había soltado el día anterior en la sala de mi antigua casa. Breve. Limpia. Como una moneda golpeando un cristal. Respondí. Está bien. Definitivamente, este mundo es muy curioso. A las 7 de la tarde, Vance me envió la ubicación. Era un moderno restaurante especializado en mariscos al estilo Cajún, instalado dentro de un antiguo almacén remodelado. Quedaba a 15 minutos caminando desde mi apartamento. Cuando llegué, ya había una fila de mesas ocupadas en la terraza. El aroma de las especias cajún y del ajo asado llenaba el aire. Un olor intenso y cálido que contrastaba con la fresca noche de otoño. Vance estaba sentado al fondo del local, junto a la pared. Frente a él había una joven. Se levantó apenas me acerqué. Era de baja estatura, tenía el rostro redondo y llevaba un suéter color crema. Su flequillo recto caía sobre la frente y, cuando sonrió, sus ojos se curvaron formando dos pequeñas medias lunas. «Hola, señora Hayes. Soy Sable». Su voz era suave, pero su apretón de manos resultó firme. «Vance habla muchísimo de usted. Dice que es la persona más extraordinaria que conoce». Tomé asiento mientras la observaba con atención. Parecía más joven de lo que imaginaba. Quizá tendría unos 25 o 26 años. La mesa ya estaba completamente servida. En el centro había un gran recipiente metálico para las cáscaras. A ambos lados descansaban dos enormes bolsas humeantes llenas de mariscos. Noté enseguida un detalle. Del lado donde yo estaba habían colocado todos los platos suaves. Mazorcas de maíz, papas rojas y patas de cangrejo de nieve con mantequilla y ajo. Del otro lado estaban los camarones cajún, los mejillones picantes y la salchicha andouille extremadamente condimentada. Exactamente los platos favoritos de Vance. ¿Hace cuánto se conocen?, pregunté mientras sacaba una pata de cangrejo de la bolsa con mantequilla y ajo. Hace un año, respondió Vance mientras me servía un vaso de Arnold Palmer. Participó en un proyecto de contenido en el que invertí. Fue allí donde empezamos a conocernos. Sable se sonrojó y bajó ligeramente la cabeza mientras sonreía. La observé unos segundos. Entonces recordé algo. La agencia de Merrick había contratado precisamente a la creadora del canal para mujeres mayores de 40 años. Miré directamente a Sable. ¿Eres tú la creadora que firmó con la agencia de Merrick? Su sonrisa vaciló apenas un instante. Pero enseguida recuperó la compostura. Dejó el utensilio para romper el cangrejo sobre la mesa, sacó el teléfono y me mostró su perfil. Tenía 1.370.000 seguidores. El vídeo fijado llevaba un título de 4 palabras. El segundo acto de la vida. Lo abrió. En la pantalla aparecía sentada frente a un escritorio. La pared detrás de ella estaba cubierta de notas adhesivas. Hablaba sobre 5 caminos profesionales para mujeres que regresan al mercado laboral a los 45 años. Su forma de expresarse era tranquila. Su ritmo, pausado. Y cada consejo iba acompañado de pasos concretos y fáciles de aplicar. Construí este canal completamente sola, explicó Sable mientras guardaba el teléfono. La empresa de Merrick solo gestiona los acuerdos con las marcas. Toda la dirección del contenido y los guiones los hago yo. Sonrió. Cuando decidió contratarme solo había visto 3 de mis vídeos. Dijo que mi nicho tenía muchísimo potencial. Su expresión cambió ligeramente. Pero hay algo que él nunca supo. Levantó la vista. La razón por la que abrí este canal fue mi mamá. ¿Tu mamá? Asintió. La despidieron cuando tenía 47 años. Poco después mi padre se divorció de ella. Tuvo que criarme sola mientras buscaba trabajo. Respiró profundamente. La rechazaron 37 veces. Se limpió las manos con una servilleta.
Al final obtuvo su certificación como contadora y consiguió empleo como auxiliar contable en una pequeña empresa inmobiliaria. El sueldo no era muy alto, pero todos los días llegaba a casa sonriendo y me contaba algo nuevo que había aprendido. Sonrió con orgullo. Entonces pensé que ojalá hubiera alguien que pudiera ayudar a mujeres como ella a evitar parte de ese sufrimiento. Sus ojos en forma de media luna brillaban con emoción. Así que, señora Hayes, yo no sabía que Merrick había utilizado el dinero de su esposo para crear la agencia. Pero le aseguro que todo el trabajo que hago en ese canal nace de una convicción completamente sincera. El restaurante seguía lleno de conversaciones. El aroma de las especias flotaba en el ambiente. Vance permanecía en silencio a mi lado. Con toda naturalidad colocó en mi plato una pata de cangrejo perfectamente abierta y cubierta de mantequilla con ajo. Tomé un bocado. La carne estaba tierna. La mantequilla era intensa y deliciosa. ¿Y cómo está tu mamá ahora?, pregunté. Sable sonrió. Se jubiló el año pasado. La pensión no es muy alta, pero gracias a las certificaciones que obtuvo trabaja como contadora independiente para varias empresas emergentes de la zona. Su sonrisa se hizo aún más amplia. Ahora gana más dinero que en su antiguo empleo. Soltó una pequeña risa. Está tan ocupada que, si quiero cenar con ella, tengo que pedirle cita con 3 días de anticipación. Lo miré a los ojos bajo aquella luz cálida y brillante. Era una luz que recordaba haber tenido en mis 20s, antes de que los largos años de trabajo corporativo y el matrimonio desgastaran sus bordes. No la habían borrado por completo. Solo estaba enterrada. Y ahora estaba volviendo a salir a la superficie. En tu canal hay un episodio sobre la distribución equitativa de bienes en el matrimonio, dije mientras dejaba el tenedor sobre la mesa. ¿Escribiste tú ese guión? Sable se detuvo un instante. Luego asintió. Las leyes de distribución equitativa que mencionaste están desactualizadas. El Estado las actualizó el año pasado. No las has corregido. Tomé un sorbo de mi café americano. Vuelve a revisarlo. Cuando creas contenido, la información legal tiene que ser precisa. Ella me miró fijamente. Después asintió con seriedad. Lo cambiaré en cuanto regrese. Vance, sentado a mi lado, soltó una pequeña risa y tomó un camarón cajún picante de su plato. Tenía la costumbre de dejar que el camarón recién cocinado se enfriara exactamente 15 segundos antes de pelarlo. 15 segundos exactos. Ni uno más. Era el mismo hábito que tenía desde que tenía 9 años. Yo le había enseñado a asar carne en el patio trasero. En aquel entonces me preguntó: «Mamá, ¿por qué tu carne sabe mejor que la mía?». Y yo le respondí: «Porque mi tiempo es más preciso. Hay que dejarla reposar». Desde entonces, siempre medía sus comidas al segundo. Lo observé pelar el camarón cajún, sumergirlo en salsa picante y llevárselo a la boca. Soltó un siseo por el picante y rápidamente bebió té helado. Sable se rió a su lado y le limpió una pequeña mancha de especias de la barbilla. Era un gesto natural. Como si lo hubiera hecho cientos de veces. Bajé la mirada y, casi sin pensar, tomé un camarón muy picante del lado de Vance. Lo pelé. Y lo comí. El picor del chile fantasma me golpeó la garganta, pero lo tragué sin mostrar reacción. Sable abrió los ojos sorprendida. «Señora Hayes, Vance me dijo que usted no podía comer picante». Me detuve con la servilleta a medio camino hacia mi boca. Miré las especias en mis dedos. Durante 20 años, cada vez que comía comida mexicana o cajún con Ulden, siempre era yo quien probaba el picante primero. Él no lo toleraba. Así que yo lo probaba para ver si estaba demasiado condimentado antes de que él comiera. El hábito era tan automático que ni siquiera me di cuenta de que acababa de repetirlo. «Señora Hayes», dijo Sable con suavidad. «A partir de ahora puede comer lo que quiera». Miré sus ojos en forma de media luna. Quise decir algo, pero se me formó un nudo en la garganta. Me giré hacia la ventana, donde el viento movía los árboles de la avenida. Luego volví a mirarla y sonreí. «Está bien. La próxima vez pediré la bolsa extra picante solo para mí». Sable soltó una carcajada.
Sus hoyuelos se marcaron profundamente y su risa resonó entre el murmullo del restaurante. Eran casi las 9 de la noche cuando terminamos. Vance fue a pagar la cuenta mientras Sable me acompañaba en la puerta. El viento frío del final del otoño soplaba con fuerza. Ella se encogió de hombros, subiendo el cuello de su suéter. Señora Hayes, dijo, girándose hacia mí con el flequillo movido por el viento. Vance me contó todo. Me dijo que no le ocultara nada, por eso fui tan directa hoy. Si le incomoda que mi contenido esté asociado a Merrick, puedo cambiar de agencia. No hace falta, respondí. Tú creaste la cuenta. Mientras hagas un buen trabajo, no importa la agencia. Lo que importa es quién es dueño del trabajo. Ella me miró. Sus ojos en forma de media luna se curvaron suavemente. Creo que ahora entiendo por qué Vance la admira tanto. ¿Me admira? Me sorprendí. Me dijo que su madre falleció cuando usted tenía 14 años, y que usted se pagó la universidad sola y ascendió hasta vicepresidenta. Trabajó hasta que el cuello le falló, pero nunca falló un solo plazo de entrega. Sable se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Dice que quiere ser como usted. Que cuando se compromete con algo, lo termina hasta el final. Me quedé de pie frente al restaurante de mariscos, en silencio. Las luces de neón se reflejaban rotas sobre el pavimento mojado. Vance salió con un pequeño envase de oqueira encurtida picante. A Sable le encantan, dijo. Ella lo tomó, se puso de puntillas y le dio un beso rápido en la mejilla. Ligero como un gorrión. Aparté la mirada y observé la calle. Un camión de comida seguía abierto. El vendedor freía churros frescos bajo una luz brillante. El azúcar con canela brillaba en el aire. El ambiente mezclaba especias cajún, viento nocturno y la humedad lejana del río. Olía bien. Caminamos juntos hasta la entrada de mi edificio. Vance se detuvo y me entregó un sobre delgado. Dentro había una sola hoja. La saqué. Era un formulario W9 y una carta de autorización que me nombraba consultora de estrategia cultural para su empresa emergente. Honorarios, $5.000 mensuales. Vance, no hace falta, dije, mirándolo. Sí hace falta, mamá, respondió rápido. Es un contrato formal. Necesito que me ayudes con la estrategia de contenido. Ese modelo de comunidad que creaste en la editorial puede funcionar perfectamente para nuestras suscripciones. No te estoy dando dinero. Te estoy contratando de verdad. Hablaba rápido. Como si temiera que yo me negara. Con solo 22 años ya sabía cómo usar un contrato formal para proteger mi dignidad. Lo miré. Su sudadera seguía puesta, y bajo ella solo se veían esos ojos que eran míos, pero más duros. Está bien, dije, guardando el sobre en mi bolso. Pero voy a leer todo el contrato. Léelo, sonrió. Sable me ayudó a redactarlo. Es creadora de contenido, pero estudió pre-derecho. Sable me guiñó un ojo. Me di la vuelta y entré al edificio. En el ascensor, mientras subía, vi mi reflejo en las paredes de metal. El cuello del abrigo levantado. El cabello algo despeinado por el viento. Pero había una sonrisa en mi rostro que no recordaba haber puesto. El ascensor se detuvo en el piso 16. El pasillo se iluminó. Abrí la puerta. La luz de la entrada seguía encendida desde que me fui. Las flores blancas permanecían junto a la lámpara, con sus pétalos translúcidos bajo la luz cálida. Dejé el sobre la isla de la cocina. Serví un vaso de agua. Y me senté. Mi teléfono vibró. Era el contrato de Cresa. Lo abrí y lo leí de principio a fin. Todo estaba correcto. Los términos, el calendario de pagos, los porcentajes. Respondí simplemente. De acuerdo. Y decidí firmarlo al día siguiente. Luego entré al perfil de Sable y abrí el vídeo sobre distribución de bienes matrimoniales. Había cientos de comentarios. El más destacado decía: Señora, tengo 43 años, divorciada sin nada. Ahora conduzco para Uber. Ver su vídeo me inspiró a estudiar para obtener mi licencia inmobiliaria. Había decenas de respuestas.
Algunas decían, tú puedes. Otras, yo también estoy estudiando. Tomé una captura de ese comentario y la guardé. Después apagué las luces y me acosté. La luz de la luna entraba por la ventana formando un camino plateado sobre el suelo. Cerré los ojos. Esa noche no hubo sueños. Solo un descanso profundo y silencioso. 3 días después de enviar el contrato, llegó la transferencia inicial. Me senté en mi escritorio. El archivo del cliente estaba abierto en mi computadora. Se llamaba Cognito. Una plataforma de suscripción de conocimiento especializada en desarrollo personal para personas de 30 a 50 años. Querían una estrategia de contenido enfocada en mujeres. El presupuesto era de $80.000. Pasé la mañana analizando su estructura. Su fortaleza estaba en habilidades profesionales, pero carecían de contenido para transiciones de vida. Había un segmento grande de mujeres entre 45 y 55 años, pero su interacción era baja y se centraba en contenido gratuito. El problema no era que no quisieran pagar. Era que no tenían productos diseñados para ellas. Escribí el primer borrador. El segundo acto. Plan incremental de crecimiento vital después de los 40. Incluía 6 módulos. Reinvención profesional, planificación financiera, salud y reinvención social. Cada módulo incluiría sesiones en vivo de preguntas y respuestas y un plan descargable en PDF. Lo envié. Cresa respondió de inmediato. Recibido. Enviando al cliente. 3 horas después llamó. Les encantó. Quieren que desarrolles capítulos de muestra para los 2 primeros módulos. Thalía, eres rapidísima. Me recosté en la silla. La luz del sol entraba por la ventana, alargando mi sombra sobre el suelo. Antes, en la empresa, algo así habría tardado semanas de aprobaciones. Ahora lo pensaba, lo escribía, lo enviaba y lo aprobaban. El flujo era inmediato. Casi adictivo. Esa tarde fui a ver a una. Holden ya estaba allí. Llevaba una chaqueta azul marino, el cabello recién cortado y las pocas canas en las sienes recortadas con cuidado. Se veía compuesto. Demasiado compuesto. El tipo de calma que ya no era natural, sino ensayada. Me senté frente a él sin decir nada. La mesa entre nosotros parecía más larga de lo que recordaba. Gracias por venir, dijo finalmente. Su voz era baja, controlada. Asentí una vez. No respondí. Él colocó un sobre delgado sobre la mesa. Esto es lo que te propuse por teléfono. Es un acuerdo revisado. No lo abrí. Mi abogado lo revisará, dije. Holden respiró hondo. Thalía, no tiene por qué ser así. Por primera vez, su tono no sonaba seguro, sino cansado, casi vulnerable. Podemos resolverlo de forma razonable. No hace falta convertir esto en una guerra. Lo miré fijamente. No había rabia en mí. Eso era lo extraño. Solo una claridad fría. Tú ya decidiste cómo iba a ser esto hace mucho tiempo. Respondí. Él apretó los labios. Sus manos estaban sobre la mesa, perfectamente colocadas, como si aún estuviera en una reunión de trabajo. Lo que viste, no es toda la historia, dijo. Solté una pequeña risa sin humor. ¿Cuál parte falta, Holden? ¿La de esperar a que renunciara? ¿O la de calcular cuánto tendría que perder si me enfermaba demasiado para seguir trabajando? Él bajó la mirada. Por un segundo, no respondió. Ese silencio dijo más que cualquier explicación. El camarero dejó 2 cafés sobre la mesa. El vapor subió entre nosotros como una barrera débil. Holden habló otra vez, más bajo. No quería que esto terminara así. Pero terminó así, dije. El silencio volvió a instalarse. Esta vez no incómodo. Simple. Definitivo. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles del estacionamiento. Una hoja golpeó el cristal y cayó lentamente. Holden finalmente empujó el sobre hacia mí otra vez. Solo léelo, insistió. Es justo. Tomé el sobre. No lo abrí. Lo guardé dentro de mi bolso.
Mi abogado lo verá, repetí. Él cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no había seguridad en su mirada. Solo cálculo. Vance está complicando esto, dijo. Lo miré lentamente. No. Vance no está complicando nada. Solo está diciendo lo que tú no quisiste decir en 20 años. Holden apretó la mandíbula. Por primera vez, vi algo romperse en su expresión. No era enojo. Era pérdida de control. ¿Qué quieres exactamente, Talia? Preguntó. La pregunta era simple. Pero la respuesta no lo era. Pensé en la casa. En los años. En los silencios. En las firmas. En las decisiones tomadas sin que yo fuera consultada, aunque mi nombre estuviera en todo. Quiero lo que es mío, dije finalmente. No añadí nada más. Holden bajó la mirada hacia la mesa. El café seguía intacto. Su reflejo se deformaba en la superficie oscura. Esto no es solo dinero, dijo. Asentí lentamente. No. No lo es. El silencio volvió a caer. Más pesado esta vez. Holden se inclinó hacia atrás en la silla. Parecía más viejo de repente. No físicamente, sino en la forma en que alguien envejece cuando entiende que ya no controla la narrativa. ¿Entonces esto es el final? Preguntó. Lo pensé un segundo. Luego respondí con calma. El final ya pasó hace tiempo. Solo estamos firmando lo que quedó. No dijo nada. Y por primera vez desde que entré en esa sala, no intentó negociar. Solo asintió. Lentamente. Como si aceptara algo que ya no podía cambiar. Afueras, la tarde empezaba a inclinarse hacia el atardecer. La luz entraba oblicua por la ventana, dorando el borde de la mesa. Me levanté. Holden no se movió. Solo habló una última vez, sin mirarme. Talia, ¿alguna vez fuiste feliz? Me detuve. La pregunta quedó suspendida en el aire. No respondí de inmediato. Porque la respuesta no era simple. Finalmente dije. Sí. Pero no aquí. Y salí de la sala. El abogado de Holden, sentado a su lado, tenía unos 40 años y vestía un traje gris. Frente a él, su portátil abierto mostraba documentos que ya no parecían tan favorables. Mi propia abogada, la señorita Sterling, recomendada por Cresa, llegó conmigo. Era una mujer de poco más de 40 años, con el cabello corto y ordenado y un suéter negro de cachemira sencillo. No parecía una abogada en medio de un conflicto legal, sino alguien que simplemente había salido a tomar un café. Se sentó a mi lado, dejó su maletín sobre la mesa y habló con voz clara y tranquila. Talia, empecemos. Holden tensó la mandíbula mientras la observaba. Tomó un sorbo de su espresso y dejó la taza con un leve tintineo. Talia, comenzó, esta vez con una voz más firme que en nuestra casa. Hemos estado casados mucho tiempo. No hace falta que esto se vuelva hostil. He venido a decir que los términos sobre la casa pueden negociarse. Lo miré. Las ojeras bajo sus ojos eran más profundas que 2 semanas atrás. Las líneas alrededor de su nariz se veían marcadas. Cuando dijo hemos estado casados mucho tiempo, su tono tenía una familiaridad ensayada. El mismo tono con el que durante 23 años decía, trabajaste mucho, cariño. Resultaba inquietante. ¿Cómo podía alguien que había estado planeando todo esto durante años seguir hablando con esa naturalidad? ¿Era resistencia emocional? ¿O simplemente había perdido la capacidad de distinguir entre verdad y actuación? ¿Qué tan negociable? Pregunté. Holden miró a su abogado. El hombre giró su portátil hacia mí. En la pantalla había un acuerdo revisado. La casa se vendería y las ganancias se dividirían en una proporción de 60 a 40 a mi favor. Los ahorros se repartirían 70 a 30, quedándose él con la menor parte. En la parte inferior había una nota. Considerando la reciente situación laboral de la señora Hayes y su falta de ingresos inmediatos, asumo voluntariamente todas las deudas matrimoniales compartidas. La señorita Sterling observó la pantalla y sonrió levemente. Sacó 2 documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa.
Uno era la copia del comprobante de transferencia de $12.000 de la madre de Holden, de hacía 20 años. El otro era un registro financiero detallado que yo misma había recopilado, donde se mostraban los $63.000 transferidos bajo el concepto de inversiones culturales. Fechas, montos y destinatarios estaban claramente listados. Señor Hayes, dijo la señorita Sterling con tono amable. La disposición de bienes matrimoniales significativos requiere consentimiento mutuo. Mi clienta no tenía conocimiento de estas transferencias por un total de $63.000. Legalmente, tiene derecho a recuperar esos fondos. Hizo una pausa. Además, respecto al pago inicial de la vivienda, la madre del señor Hayes aportó $12.000 con un registro claro que indica que era un regalo para la casa de Talia y Holden. No fue un regalo para usted individualmente, sino para el matrimonio. Esto significa que, en cualquier evaluación de distribución equitativa, la posición de mi clienta es extremadamente favorable. El rostro de Holden se ensombreció con cada palabra. Su abogado miró la pantalla, escribió algo rápidamente y luego se inclinó para susurrarle algo al oído. Después de escucharlo, Holden levantó la vista hacia mí. Su expresión era una mezcla de sorpresa, rabia y algo que no pude identificar. Talia, su voz bajó. ¿Arrastraste a mi madre a esto? Tu madre me contactó, respondí. Me preguntó si necesitaba los comprobantes bancarios. Le dije que sí. Fue así de simple. Holden se recostó en la silla, que chirrió contra el suelo de madera. Me miró durante varios segundos. Luego soltó una risa sin humor. Un gesto vacío, sin rastro de alegría en los ojos. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti?, dijo. Siempre tienes razón. Todo lo que haces está justificado. Todo lo que planeas es perfecto. Ayudas a todos. Eres una santa para todos, y yo solo soy un inútil en mi propia casa. El café estaba en silencio. Se oían conversaciones apagadas desde la sala contigua, como voces bajo el agua. Lo miré. Su rostro, bajo la luz cálida, parecía demacrado. Sus labios temblaban ligeramente. Holden, dije. Si sentías que yo tener razón te hacía sentir incómodo, debiste hablar conmigo en algún momento de los últimos 23 años. No lo hiciste. Elegiste resentirte en silencio, y luego hiciste lo que hiciste a mis espaldas. Ahora me culpas por ser competente. Hice una pausa. Sentías que todo era caridad, pero nunca entendiste que nunca hubo un tuyo y un mío. Cuando te ascendieron, fui yo quien editó tu presentación. Cuando te operaron de la espalda, fui yo quien tomó 2 semanas libres para estar en tu hospital día y noche. Fui yo quien encontró la residencia de tu madre y firmó los papeles. ¿Qué querías? ¿Que lo hiciera peor para que te sintieras más útil? Holden apartó la mirada. Su abogado cerró el portátil y murmuró. Holden, quizá deberíamos terminar por hoy. Holden no se movió. Solo miraba su espresso. La señorita Sterling recogió sus documentos. La posición de mi clienta es clara. Los bienes se dividirán según contribución y equidad, y los $63.000 serán recuperados legalmente. Si están de acuerdo, firmaremos la próxima semana. Si no, iremos a litigio. Holden tragó saliva. Asintió una sola vez, sin mirarme. Se levantó. Sus pasos eran inestables. La chaqueta se enganchó en el marco de la puerta, pero no se giró. Yo me quedé sentada escuchando cómo sus pasos se perdían escaleras abajo. La señorita Sterling volvió a sentarse y pidió un té Earl Grey para mí. ¿Está bien?, preguntó. Sí. Tomé un sorbo. El calor bajó por mi garganta como si atravesara algo más profundo que el cuerpo. Me quedé mirando el vapor. Y entonces recordé a Vance cuando era un bebé. Holden se levantaba en la noche para cambiarle el pañal, torpemente, poniéndolo al revés. Yo despertaba y lo veía inclinado sobre la cuna, con un mechón de cabello levantado iluminado por la luna. Se giraba hacia mí con una sonrisa avergonzada. Creo que lo puse mal. Esa sonrisa era diferente. Diferente a todas las que vinieron después.
Una pena que esa versión de él hubiera quedado tan atrás. Dejé la taza. Proceda como está planificado, dije. La señorita Sterling asintió, recogió su maletín y se fue. Me quedé sola unos 15 minutos. Las hojas del roble seguían cayendo afuera. Terminé el té, tomé mi bolso y salí. Al salir del edificio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Cresa. Cognito revisó los capítulos de muestra. Quieren firmar un curso de 8 módulos. El depósito inicial está en camino. 300.000. Me quedé quieta en las escaleras. El sol de otoño bañaba el pavimento en oro. Un niño pasó en patineta riéndose. Guardé el teléfono. Y caminé hacia el metro. En el cruce, mientras esperaba la luz, el sol golpeó mi rostro con una calidez suave. Levanté la mano para cubrirme. La luz que atravesaba mis dedos parecía trigo dorado. El semáforo cambió a verde. La firma del contrato fue en las oficinas de Cognito, un edificio de vidrio en el distrito financiero con un piano de cola blanco en el lobby. Alguien tocaba Summer de Joe Hisaishi. Las notas se expandían por el atrio. El fundador, Thaddeus, era un hombre alto y delgado de unos 40 años con suéter de cuello alto gris oscuro. Leía mi propuesta en silencio. Se detuvo en la sección del círculo de reinicio. La leyó otra vez. Señora Hayes, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Este módulo de eventos offline, ¿tiene experiencia implementando algo así? No directamente, respondí. Pero surgió de la investigación de usuarios. El 41% de sus usuarias entre 30 y 50 años están más activas entre las 9 y las 11 de la noche, pero tienen bloques de tiempo libre durante el día. Los eventos presenciales convierten ese tiempo en capital social. Cuando se conocen en persona, la confianza cambia completamente. Thaddeus me observó. Luego extendió la mano. Bien. Antes del lanzamiento del curso, quiero un piloto liderado por usted. Si los datos funcionan, duplicamos el presupuesto. Su mano era firme y breve. El sonido del bolígrafo al firmar fue seco y satisfactorio. Cresa tomó una foto del momento. Nuevo proyecto de Thalia Hayes. Esa tarde desglosé el proyecto en 8 unidades operativas y dirigí una reunión de 2 horas con el equipo de Cognito. Cuando terminé, el café estaba vacío. Debajo de la lámpara había 7 páginas de notas escritas a mano. Me sorprendió haber llenado tantas. Me recosté. El río afuera era una lámina dorada. La ciudad se extendía como una corriente de luz. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía claro. Como si el ruido de años se hubiera apagado de golpe. Mi teléfono vibró. Era un vídeo de Sable. Su primer evento presencial. 10 mujeres sentadas alrededor de una mesa larga llena de café y pasteles. Algunas lloraban. Otras reían. Al final del vídeo, Sable miró a cámara. Señora Hayes, 5 de las asistentes ya empezaron el plan de acción. Guardé el vídeo. Esa noche, Vance vino a buscarme. Sable había cocinado y quería que probara su comida. El apartamento olía a estofado de ternera. La luz era cálida. La mesa sencilla. Vance me ayudó con el abrigo. Sable me sirvió un plato humeante. La carne se deshacía. Las zanahorias brillaban en una salsa profunda de vino. Está delicioso, dije. Sable sonrió. Vance colocó pan junto a mi plato. Sabíamos que dirías eso. Me quedé mirándolos. La luz sobre la mesa. El sonido suave de la cocina. El mundo, por un momento, parecía estable. Mamá, dijo Vance. El contrato de Cognito es de 300.000. ¿Cómo lo supiste? Cresa lo publicó en su LinkedIn. Vance sonrió. Mamá, solo llevas 3 semanas desempleada. 3 semanas. Hice el cálculo en mi cabeza. Habían pasado exactamente 21 días desde que firmé los papeles del divorcio. 21 días atrás estaba en mi propia sala de estar escuchando que el acuerdo no me favorecía. Y ahora estaba en un apartamento en un edificio de gran altura,
firmando un contrato de $300.000 mientras la música de Fury Lee sonaba desde el apartamento vecino. Dejé la cuchara sobre la mesa. Sable se levantó para recoger los platos y Vance la ayudó. Yo me quedé sentada observando cómo se movían en la cocina, cruzándose entre ellos con naturalidad. Sable le reprochó en voz baja por no enjuagar bien un cuenco y se lo quitó para lavarlo ella misma. Vance la rodeó por la cintura desde atrás. Ella le dio una palmada juguetona en la mano después de secarse las suyas en el delantal. Aparté la mirada. Afueras, las ventanas de los edificios brillaban con luz cálida. Las siluetas se movían de una ventana a otra. El mundo seguía girando. La gente llegaba, se iba, se separaba, se reencontraba. Yo estaba sentada en una nueva casa viendo a dos jóvenes enamorarse. Y se sentía, al mismo tiempo, cerca y lejano. Cuando me fui, Sable había preparado un tupper con estofado sobrante para mí. Señora Hayes, para cuando viva sola y no tenga ganas de cocinar, dijo. Vance me acompañó hasta el ascensor. Antes de que me fuera, metió algo en mi mano. Era un llavero. Un pequeño gato de cerámica blanca con una campanita en el collar. La campana tintineó suavemente. La otra llave era demasiado aburrida, dijo. Este será más fácil de encontrar en tu bolso. Sostuve el pequeño gato en la mano. La campana volvió a sonar. Vance, dije bajo la luz de la calle. Estas últimas 3 semanas, ¿te preocupaba que no pudiera manejarlo? Él se detuvo. Las cintas de su sudadera colgaban frente a su pecho. La luz de la calle alargaba su sombra casi hasta mis pies. Un poco, admitió. Pero luego te vi trabajando en tu propuesta, reuniéndote con clientes, firmando contratos. Supe que estarías bien. Siempre lo estás. Le toqué el hombro. A los 22 años, ya era más alto y más fuerte que yo. Sentí sus huesos y músculos bajo la tela. Recordé cuando era pequeño y lo cargaba por los pasillos del hospital con fiebre alta. Entonces era ligero como algodón. Ahora era esto. Ve, dije. Sable te está esperando. Asintió. Dio unos pasos. Y luego se giró. Mamá, la mudanza llega la próxima semana. Le pedí a Sable que te ayude a empacar. Las cajas de tu apartamento. El estudio que te conseguí estará listo pronto. Alquilé la unidad de al lado. Será tu nueva oficina. Me quedé mirándolo bajo la farola. Antes de que pudiera responder, ya había salido corriendo. Sus pasos se alejaron en la noche. Miré el gato blanco en mi mano. La campanita sonó otra vez, llevada por el viento de otoño. El lunes por la mañana se firmó el acuerdo final de distribución equitativa. Cuando la señorita Sterling lo colocó frente a mí, vi que la fecha estaba en blanco. Tomé el bolígrafo y escribí la fecha de hoy. Mi letra era mucho más firme que la del primer documento de divorcio. Holden estaba al otro extremo de la mesa de madera oscura. Firmó. Dejó el bolígrafo. Y me miró desde la distancia. Su rostro estaba más delgado que la última semana. Sus ojos parecían hundidos. Thalía, dijo. La transferencia de la escritura de la casa se hará el próximo mes. He pedido al agente de depósito que acelere tu parte de los fondos. Está bien. Me levanté. Él también se levantó. Sus manos se aferraban al borde de la mesa, los nudillos blancos. Los abogados ya estaban recogiendo los documentos. El único sonido era el roce del papel legal. Holden abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al final solo asintió. Y se fue. Se detuvo un segundo en la puerta. Sus pasos vacilaron. Luego continuó y desapareció por el pasillo. La señorita Sterling me entregó una copia del acuerdo. Thalía, dijo suavemente. Vas a estar más que bien. Sonreí. Fuera del despacho comenzó a llover. Una llovizna fina de finales de otoño. No llevaba paraguas. Me quedé bajo el techo del edificio esperando a que parara. Al otro lado de la calle, una panadería artesanal brillaba con luz amarilla. Decidí no esperar. Subí el cuello del abrigo y caminé bajo la lluvia.
El aire era frío sobre mi rostro. Entré en una pequeña panadería. Los croissants recién horneados estaban en el escaparate, dorados y brillantes. Compré uno. Seguía caliente dentro de la bolsa de papel. Lo mordí bajo el alero del edificio. La corteza se rompió en capas crujientes. El interior era suave y mantecoso. No recordaba la última vez que había comprado algo solo para mí. Antes los compraba para el desayuno de Holden. Ahora era solo para mí. Y sabía excepcionalmente bien. En el apartamento, cambié de ropa y guardé los documentos legales en el cajón del escritorio junto al comprobante de transferencia de la madre de Holden, el llavero del gato de Vance y la propuesta de participación de Sable. Cerré el cajón. La campanita sonó suavemente al cerrarse. Esa tarde, el equipo de Cognito creó un nuevo canal de Slack. Los datos de la primera semana ya estaban listos. Las preinscripciones eran un 60% más altas de lo proyectado. Las inscripciones del primer curso se agotaron en 3 horas. Guardé los datos. La lluvia había parado. Una niebla ligera cubría el río. Cresa llamó. Su voz era pura energía. Thalía, el feedback inicial es increíble. Calificación de 9.4. El 92% lo recomendaría. Thaddeus quiere adelantar la segunda fase. Ofrecen $500,000. Piensa en ello. 8 módulos es suficiente. Respondí. Calidad sobre cantidad. Podemos hacer una versión avanzada, pero la estructura se mantiene. Aumentamos densidad de contenido y ajustamos precio. La gente paga por valor, no por duración. Cresa se rió. Ya hablas como socia. Después de colgar, comencé a redactar el último módulo del curso, redefiniendo relaciones. El marco original hablaba de límites con parejas, hijos y padres. Lo leí. Lo borré. Me levanté y me acerqué a la ventana. La niebla del río se disipaba lentamente. Volví a la mesa y cambié el título. Reinicio de relaciones. Añadí 3 puntos clave. Cómo establecer límites contigo mismo. Cómo hacer las paces con el pasado. Y cómo dirigir tu energía hacia las personas correctas. Guardé el documento. Mi teléfono vibró. Era un audio de Sable, lleno de emoción. Señora Hayes, en el meetup de ayer una de las mujeres trajo a su hermana. Después de la sesión, la hermana se inscribió en la membresía anual. Y volvió a su casa y sacó una máquina de coser vieja que llevaba años sin usar. Sonreí. Cerré el portátil. Y escuché. Va a empezar a hacer ropa otra vez. Me quedé en silencio. Luego respondí. ¿Cómo se llama? Necesito su contacto. Tengo una chaqueta que ajustar. Sable respondió al instante. Se llama señora Gabel. Dice que es excelente. Apoyé el teléfono en la mesa. Y me quedé mirando la luz de la tarde. No dolía. Era más bien como el sonido de un hueso que vuelve a su lugar después de años fuera de sitio. De pronto recordé aquel invierno de hacía 3 años. El mensaje de voz en el pasillo del hospital. Vance corriendo hacia mí. Mamá, escucha. Había estado nevando ligeramente. Él estaba sin aliento, con la chaqueta abierta. Yo apreté su mano helada y dije. Está bien. Sé lo que hago. La verdad era que no lo sabía. Solo sabía que no podía caer en ese invierno. Holden estaba en el hospital. Vance acababa de conseguir financiación. Una no estaba bien. Si yo caía, todo se desmoronaba. Así que seguí de pie. 3 años después, de pie frente a mi ventana del piso 16, vi como la última luz rosa se hundía en el río. Ya no tenía que sostener a nadie. Cada uno estaba en su camino. Y el mío era este. El teléfono volvió a sonar. Era la empresa de limpieza confirmando la cita de mañana. A las 10 está bien, dije. La puerta estará abierta. Colgué. Busqué en mis contactos. Me detuve en un nombre guardado desde hacía más de 20 años. Holden. Lo mantuve presionado. Eliminar contacto. Confirme. La lista se reorganizó. Ordenada.
Limpia. Sonreí. Guardé el teléfono. Y fui a preparar la cena. El agua hervía. La pasta cayó en la olla. La salsa marinara llenó la cocina. Comí junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban. Y sentí paz. Limpia. Completa. Lavar el plato. Dormir. Las flores de la mesita de noche empezaban a marchitarse. Las tiré. Limpié el jarrón. Mañana compraría nuevas. De otro color. Más tarde, escuché la bocina de un carguero en el río. Larga. Lejana. Apagué la luz. Y me dormí. Sin sueños. Solo descanso. El estudio de costura de la señora Gabel estaba en un callejón estrecho del distrito histórico. Una campanita sonó al entrar. Ella levantó la vista. Debe ser la señora Hayes, dijo. Sable me habló de usted. Tomó la chaqueta. La examinó bajo la luz. Y comenzó a marcar los ajustes con alfileres. Vuelva en 3 días. Sin prisa, respondí. Ella sonrió y volvió a su máquina. Noté una fotografía enmarcada y desgastada sobre su mesa de trabajo. Una fábrica textil en el norte del estado de Nueva York. Llevas haciendo esto más de 20 años. Comenté. 30, corrigió sin dejar de pisar el pedal. Estaba en la fábrica textil del norte del estado. Me despidieron en los años 90 cuando trasladaron la producción al extranjero. Abrí este pequeño taller. Al principio fue difícil. Luego apareció Sable, puso mi cara en sus vídeos de TikTok y de repente la gente empezó a venir de todas partes. Le pregunté por el local vacío al lado. Ha estado cerrado 1 año, dijo. El dueño, el señor Mercer, vive a unas calles. Puedo preguntarle por ti. Estoy pensando en abrir un pequeño estudio, respondí. Un lugar para trabajar. Cuando me fui, compré una manzana acaramelada en una confitería local. El dulzor crujiente del caramelo y la acidez de la fruta fue un golpe directo a los sentidos. En el camino de regreso vi a una figura familiar en la parada del autobús. Merrick. Parecía más pequeño con una chaqueta North Face desgastada. Me vio, dudó, y cruzó la calle. Thalía, dijo frente a mí. Sobre lo de Sable, lo siento. ¿Tu contrato con ella? Pregunté. 2 años más. Pero le daré control operativo. Yo solo tomaré el porcentaje estándar de agencia. Nunca fui el creativo. Bajó la mirada. Nunca quise hacerte daño. Solo, soy un hombre de negocios. Elegiste el caballo equivocado, dije con calma. Asintió. No he hablado con Ulden tampoco, añadió. Después de todos estos años, siento que ya no lo conozco. Se despidió. Cuídate, Thalía. Y desapareció entre la gente. Esa noche Vance me llevó a comprar muebles a West LM. Elegí un escritorio de nogal y una silla giratoria de cuero y metal. La estantería ya está en camino, dijo. 4 niveles, madera de pino. Compramos 2 lámparas, una negra industrial para su lugar y otra de cerámica blanca con pantalla de lino para el mío. Mamá, dijo mientras cargábamos las bolsas, te ves más feliz. Antes llegaba a casa y me desplomaba en el sofá, respondí. Ahora siento que tengo cosas que decir. Es porque antes no tenías nada bueno que decir. Bromeó. Y me reí. El estudio abrió en un día brillante y fresco. El espacio era pequeño, unos 400 pies cuadrados, con una única ventana hacia un viejo roble. El escritorio quedó junto a la luz. Sable trajo una planta en maceta y una bolsa de café tostado local. Cuando abrí mi oficina en casa, dijo, mi mentor me regaló una planta. Verla crecer te hace sentir que tu vida también crece. También hizo llegar una silla de terciopelo verde. Es mi regalo, guiñó un ojo. Me senté. Era perfecta. Podía ver el árbol moverse con el viento. Sable me mostró las métricas de su comunidad. Retención del 76%. Una mujer mayor había aprendido a conducir y llevado a su madre anciana al mar por primera vez en años. Pásame su contacto, dije.
Quiero que comparta su historia en el evento de Cognito. Esa tarde vino una, acompañada por Vance. Recorrió el pequeño estudio con una sonrisa creciendo en su rostro. Más luminoso de lo que imaginaba. Trajo una fuente de vidrio con pastel de pollo casero humeante. Todo nuevo lugar necesita una comida adecuada, declaró. Comimos allí mismo, apretados en el pequeño espacio. El aroma del pastel llenaba el aire. Cuando se fue, una tomó mi mano. Thalía, has cargado demasiado tiempo. Deja que Vance y esa dulce sable te ayuden ahora. Tú solo haz lo que amas. La vi alejarse. Volví adentro. Sobre el escritorio había un trozo de pan de masa madre que Sable había dejado. Lo comí. Ácido, cálido, real. Abrí el portátil. Era hora de trabajar. El primer evento offline de Cognito se celebró en un antiguo almacén del distrito artístico. El auditorio de 1000 asientos estaba lleno incluso en los pasillos. Detrás del escenario revisé mis notas. Después de los 40, todo lo que tienes debe ser algo que elegiste. Subí al escenario. El aplauso fue cálido. Hola, dije. Me llamo Thalía Hayes. Tengo 45 años y llevo 1 mes y 7 días desempleada. Risas suaves recorrieron la sala. Sonreí. El tema de hoy es la elección. Muchos me preguntan por qué dejé mi trabajo a los 45. Si no tenía miedo. Sí, tenía miedo. Miedo de quedarme sin ingresos, de perder estabilidad, de que dijeran que una mujer de mi edad ya debería saberlo mejor. Hice una pausa. Pero entendí algo. Había algo peor que el miedo. Había dejado de sentir alegría por mis propias decisiones. Hablé de mi carrera, de la familia. Luego me detuve. Estoy divorciada. Desde hace 3 semanas. Silencio total. No lo digo por lástima. Lo digo porque, al crear el módulo de reinicio de relaciones, entendí que pasé la vida tomando decisiones para otros, solo para descubrir que ellos no las necesitaban. Me tomó 45 años aprender a decidir por mí misma. Si estás aquí sintiendo que tu vida está encerrada, a los 40, 45 o 50, puedes romper esa caja. El aplauso fue ensordecedor. Después, la gente se acercó. Una profesora, una enfermera jubilada, una joven cuya madre estaba en la sala. Mi madre se divorció hace 6 meses, dijo la chica con los ojos llorosos. No ha estado bien, pero quiere empezar algo nuevo después de escucharte. Le di mi tarjeta. Cuando la sala se vació, Vance apareció con té de manzanilla. Sable lo preparó para tu garganta, dijo. Se sentó a mi lado. Mamá, cuando eras joven nunca subías a escenarios. Decías que no te gustaba hablar en público. Creo que antes no tenía nada que decir. Respondí. Ahora sí. De camino a casa, Sable me dio una bolsa de galletas caseras. Caminamos los 3. Nuestras sombras se mezclaban bajo las farolas. Comí una. Todavía estaba tibia. Esa noche llegó un mensaje de Holden. Thalía, fui al distrito histórico. Vi la luz en tu estudio. No quise interrumpir. Ahora que la casa está resuelta, no volveré a molestarte. Me equivoqué con el pasado. Lo leí durante mucho tiempo. Sin excusas. Sin ruegos. Solo un reconocimiento. No respondí. Lo dejé. No sentí tristeza ni triunfo. Solo cierre. Había terminado. 3 días después llegó la transferencia de $63,000. Guardé la captura. Un registro más. Otra etapa cerrada. Esa tarde empezó a llover. Estaba en el estudio con una taza de té Earl Grey. Sable me había regalado un cuaderno de cuero. Para tu nueva vida. En la primera página escribí la fecha. Luego, el panadero me dio un pan extra hoy. Mi teléfono vibró. Una nota de una. Estoy abajo. Llueve. Traje tu pan picante favorito y pepinillos. Corrí. Ella estaba allí bajo un paraguas negro. La llevé al estudio. Me dio un frasco de pepinillos caseros. Probé uno. Crujiente. Dulce.
Ácido. Perfecto. La lluvia golpeaba afuera. Dentro, la luz era cálida. Una miró alrededor. Thalía, este lugar se siente como un hogar. La miré. Asentí. Sí.